Comencemos esta tardeada con un internista vascular, él es Samir Franco, que viene a hablarnos de la insuficiencia venosa, las varices, ¿verdad? Sí, que es una de ellas. ¿Cómo le ha ido? Encantado de estar con ustedes en este programa y de poder compartir sobre este tema que es tan importante y que afecta a muchas personas. Y que la gente piensa que solamente es de las mujeres y los hombres también. Sí, en ese punto quería explicarle algunas cosas. Por ejemplo, si uno de los padres de nosotros sufre de varices, con uno solo que sufra, si usted es mujer, la probabilidad de un 62% de sufrir de varices, pero si es hombre, la probabilidad de un 25%, por lo cual podemos ver que hay una diferencia también en la parte genética en la cual los hombres, las mujeres van a tener una predisposición mucho mayor a tener varices que los hombres. Sin embargo, esta enfermedad no es exclusivamente de las mujeres y todos vamos a sufrir en algún momento de algún grado de insuficiencia venosa en algún momento de nuestras vidas. Es cuestión de tiempo. Sí, insuficiencia venosa, hablemos un poco de la explicación de esta enfermedad, qué es lo que le pasa a nuestras venas, sobre todo en las piernas. ¿Sí? Nosotros tenemos, digamos que las venas tienen un andamiaje como una estructura y esa estructura tiene unas válvulas. Estas válvulas, que representarían mis dedos, en la medida en que vamos envejeciendo, van perdiendo fuerza y permiten que la sangre se devuelva. Ella debería funcionar como unas compuertas que impiden que la sangre se regrese, pero al funcionar mal permiten que la sangre se devuelva y las venas se van dilatando. Al estar dilatadas, estas válvulas ya no se tocan, entonces más sangre está pasando hacia las piernas y nos comienza a aumentar la presión a nivel de las piernas. Ese aumento de la presión genera mayor dilatación de las venas y las válvulas cada vez van a estar más dañadas y genera una cantidad de fenómenos como hinchazón, dolor, calambres y los cambios evidentes físicamente que pueden ser desde arañitas a venas muy prominentes o incluso a la presencia de úlceras, que sería el estadio más avanzado de la enfermedad. Bueno, se pueden tener varices, como dicen las mamás, que no camine descalza, mija, que le dan varices. ¿Eso sí eso es un mito o eso es posible? Bueno, esos son realmente un mito. Digamos que los factores que están ampliamente reconocidos, uno de ellos sería la parte genética, el antecedente familiar, el antecedente, el otro componente es el género. Las mujeres tienen más predisposición que los hombres. Hay otros factores que tienen que ver con medicamentos, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales favorece la presentación de las varices. En las mujeres, los embarazos y otras condiciones que son, digamos, que nos puede afectar a todos, por ejemplo, el estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, porque, digamos, el flujo sanguíneo en las venas se da durante el movimiento de las piernas. Cada vez que nosotros caminamos, los músculos se contraen y la sangre fluye. Recordemos que la sangre en las piernas debe subir en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces el movimiento de las piernas ayuda a que la sangre suba. Por eso cuando estamos totalmente parados, sin movernos o estamos sentados, son momentos propicios para la generación de varices. Son algunos, digamos, de los factores de riesgo que nos pueden predisponer a sufrir de esta enfermedad. Doctor, ¿hay que prestarle atención a esta enfermedad? ¿En qué punto? Porque muchas personas dicen, ay, tengo esas arañitas, poco importa. Ahí hay que prestarle atención o en qué punto uno puede vivir con varices y ya. Bueno, la enfermedad hay que prestarle atención, como en todas las cosas, digamos, no solamente es la parte estética. Recordemos que las venas de las piernas tienen una función importante y es regresar la sangre que tenemos en el pie o en la pierna, regresarla al corazón. En la medida que estas venas se van dilatando y van perdiendo función, la sangre que están derivando de estas varices no sube, sino que por el contrario está bajando hacia el pie y nos está generando hinchazón. Es decir, nos está generando unos cambios en los flujos que nos están predisponiendo a una enfermedad y esto es un círculo vicioso. Entre más pasa el tiempo, la vena se va a ir dilatando más y se va a volver más grande, más insuficiencia y esa insuficiencia va a generar una mayor dilatación de las venas. Entonces, desde estadios iniciales debemos intervenir. Hay intervenciones que son en recomendaciones, por ejemplo, el uso de medias de gradiente de compresión en personas que trabajan todo el tiempo de pie, por ejemplo, personas como los docentes, las enfermeras y en muchas profesiones en las cuales están de pie todo el tiempo, es fundamental que usen medias de compresión que sean hasta por debajo del nivel de la rodilla. Eso sería una recomendación, evitar el uso de fajas y evitar el uso de tacones en lo posible, son como recomendaciones. Cuando ya se presenta la enfermedad y comenzamos a ver la presencia de arañitas, podemos hacer tratamientos para quitar esas arañitas
O cuando ya hay varices como tal, hay diferentes métodos para quitar estas venas varicosas y no todos los métodos, digamos, son invasivos. Entonces, hay muchas opciones de tratamiento y por eso pienso que debemos intervenir la enfermedad en etapas tempranas y no esperar a que tengamos grandes cordones o a que tengamos úlceras o a que tengamos complicaciones como trombosis a nivel de las venas para ir a consultar al médico, que muchas veces Entonces esto se vuelve muy, muy grave. la enfermedad es progresiva, así es. Bueno, ¿y a qué edad pueden empezar esos síntomas? Bueno, entonces la enfermedad es progresiva. Recordemos, hay un punto crítico en la vida de las personas, usualmente es entre los 35 y 40 años, en los cuales comienza a aparecer, digamos, más frecuente y con mayor abundancia este tipo de vénulas, de telangiectasias o de varices. Y a medida que envejecemos, las paredes de las venas van perdiendo la elasticidad y por lo tanto se vuelven más insuficientes y el problema se va empeorando. Entonces, ese rango de 35 a 40 años es un punto muy crítico, pero podemos empezar desde mucho antes, sobre todo si el factor genético que tenemos es muy fuerte. Hay personas que son adolescentes y ya presentan grandes cordones varicosos. Uy, impresionante. Uno no le presta como atención a ese tipo de detalles de pronto en su cuerpo y empieza la enfermedad a tomar terreno y después es mucho más complicado. Cuando ya está avanzada la enfermedad, ¿cuáles son los tratamientos que uno escucha que son ya operaciones y cosas así? Entonces el tratamiento depende de la fase de la enfermedad. Digamos que en todos los pacientes la recomendación de las medidas como las medidas de compresión, el uso de medicamentos que alivian los síntomas, ya ustedes han escuchado, nosotros le llamamos el término general flavonoides, aquí hay muchos medicamentos, tenemos Daflón, Lacoril, Venostacin, muchos, pues no decir una marca en especial, pero hay muchos. Y ya de tratamientos específicos para eliminar tenemos el manejo de oro o el estándar de oro, son los medicamentos inyectados dentro de la venita, lo que llamamos comúnmente infiltraciones, y el término médico sería escleroterapia. Sería para las más pequeñas. Las arañitas. Las arañitas, Las sí. arañitas se les Para aplica. venas más grandes, lo que llamamos venulectasias, hay otros compuestos llamados microespumas, los cuales son una combinación de gas con el medicamento y permiten tratar vasos más grandes y de esta manera eliminar troncos más grandes o extensiones más grandes de la enfermedad. Hay otros procedimientos que son guiados por ecografía, lo que llamamos ENOF, que es la oclusión de venas, ya son venas más grandes, serían ya cordones como tal, y esto lo hacemos usando un equipo de ultrasonido para verificar que el medicamento esté haciendo el efecto donde queremos y que sea con completa seguridad. Y finalmente, en los pacientes que ya tienen insuficiencia de la safena mayor es una vena que tenemos en la parte interna del muslo y de la pierna. Es usualmente la que vemos que se pone más grande y la que está asociada a úlcera. Para esta, ya que esta varice como tal, tenemos tratamientos que van desde la cirugía y afortunadamente desde hace más o menos 10 años la aparición de nuevos métodos de tratamiento mínimamente invasivos, que con anestesia local, en esto tenemos la ablación por radiofrecuencia o la ablación por láser, nos permiten hacer el manejo, digamos, de estas grandes venas, generando menos incapacidad, menos dolor y una mayor satisfacción del Eso paciente. vamos a hablar de la incapacidad. ¿Cuánto da incapacidad una operación de esto? Entonces depende del procedimiento. Si es un procedimiento mínimamente invasivo, en la incapacidad que damos son de 2 días, pero si es un procedimiento ya quirúrgico, la incapacidad va a ser mucho mayor. Sí, mucho mayor. bien. Conozco casos cercanos, pero el tratamiento funciona. Exacto. Y sus vidas vuelven Hay que como cuidarse. mejoran, Calidad de pero vida. increíblemente, doctor. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar en la página de internet www.francovascular.com y también pueden encontrarme en Instagram, Dr. Samir Franco Vascular, o en Facebook, Dr. Samir Franco Vascular. Doctor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué rico que Muy tardó con amable. nosotros. Hombre, ahí ya quedamos ilustrados, ya sabemos qué podemos hacer con este problema tan grande que es el de las venas. Ay, sí, no, hay que cuidarlos mucho. Ya volvemos, Sí, hacemos señor. una pausa en Tardeando y al regreso tenemos más invitados.